Bienvenidos a Inspira ahora por ti. La transmisión de hoy está dedicada a poder estudiar el libro de Colosenses. Hemos venido de mes en mes estudiando un libro de la Biblia para profundizar el mensaje de lo cual Dios nos quiere hablar. Y te cuento que el libro de hoy, Colosenses, a lo mejor no es un libro del cual te ha llamado la atención como fue Romanos, o sea, si te estés preguntando qué hay en Colosenses. Y después de haber estudiado Filipenses, el poder servir en comunidad, en congregarnos en esta hermandad, en el cuerpo de Cristo, necesitamos instrucciones precisas de cómo lo vamos a hacer. Y de eso se trata Colosenses, seguir a Cristo. Pasos prácticos de lo que significa seguir a Cristo, el cómo se ve en la vida real, con peritas y manzanas, como lo explicamos a quien inspira, ora por ti. Ahí si no has sacado lápiz y papel, te invito a que lo hagas. Hoy más de lo que yo tengo que compartirte que me habló el Señor a mi corazón para inspirarte a leer esta preciosa carta, el Espíritu Santo es quien te viene a hablar. A tu corazón, a tu situación, a lo que hoy estás preguntando, ¿qué más hay por qué hacer? Bienvenidos a cada uno. Comenzamos Colosenses, capítulo número 1. Te doy brevemente el contexto. Jesús ha ascendido, deja instrucciones a sus discípulos, ir a ser más discípulos, el continuar multiplicándonos. Pero ahora, en esta carta, pasos prácticos de cómo hacerlo. Esta carta escrita por Pablo a Colosas, quien estaba en sus comienzos, en sus primeros pasos. Una carta que aplica aún hoy en día a su amada iglesia, a cada uno de nosotros. Así que cada libro que leamos en la Biblia, Colosenses y los demás que aún estamos por leer, sabemos que si el Espíritu Santo la inspiró, aún aplica para mí, aunque la audiencia haya sido otra en el contexto de la cual fue escrita. Comenzamos con Colosenses capítulo número 1. Yo te voy a ir presentando en pantalla lo que vamos leyendo ahí para evitar distracciones y en el nombre de Jesús que no te pierdas nada de las perlitas de las cuales hoy nuestro amado celestial nos quiere instruir, redarguir y corregir donde sea necesario. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate que cada carta suele comenzando gracia y paz. Y ahora entendemos que la gracia es un regalo que no merecíamos. Así como no nos ganamos el amor de Dios, Él nos ama porque esa es su voluntad. Y esto es algo que no merecemos, pero que recibimos por fe. Eso es gracia. Y cuando decidimos comprender y manifestar la gratitud de este regalo, comenzamos a ser gobernados por el amor, por la gracia de Jesucristo. Por lo tal, yo puedo entonces amar, ser guiada por esta gracia. La gracia que le extiendo a mi esposo, a la otra damita, a la suegra, a cada uno de los enemigos de los cuales han hecho mi vida difícil. Yo puedo extender esta gracia aunque no se la merezca. Este es uno de los primeros fundamentos para ser guiados, para caminar como discípulos de Jesús. La gracia de la cual me dice, yo no puedo juzgar porque la gracia me ha hecho humilde. Versículo número 8. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Este es el segundo fundamento para seguir a Jesús. El Espíritu Santo, quien trabaja en nosotros, nos da convicción cuando erramos, nos da amor y compasión por las almas, nos guía con sabiduría para nuestra vida, como lo leemos en el versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Quién da estos frutos? No somos nosotros de nuestras fuerzas. El árbol separado de la raíz de los nutrientes no puede dar frutos, al igual que nosotros separados de Jesucristo, nada, mucho menos dar frutos podemos hacer.
El paso 2, entonces, el segundo fundamento es el Espíritu Santo. Fundamento 1, la gracia. Esto me ayuda a seguir a Cristo y a representarlo correctamente. Número 2, el Espíritu Santo. Esto me ayuda a que no sean mis fuerzas, para no dar frutos de la carne, sino frutos del Espíritu Santo. La gracia que quita nuestra mirada de las obras y la pone en el que es digno. Colosenses 1:11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Toda la constancia y paciencia. Toda la constancia. O sea que van a haber momentos en donde yo quiero tirar la toalla. Pero dice, pedimos que se fortalezca para que venga esa constancia. Cuando tú sientas ya no poder, pídele al Espíritu Santo. Recuérdate su gracia sobre tu vida y recibe en el nombre de Jesús esta constancia y paciencia que necesitas. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Él te ha calificado, Él te ha llamado, Él te ha comisionado porque Él te ha hecho apto. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Cuando tú te sientes descalificada, cuando tú te sientes no apto para orar, para servir, para ir al frente de un grupo de ovejitas, aquí está la espada de la palabra que derriba, destruye, arranca esas mentiras. Entonces yo entiendo, número uno, para seguir a Cristo, yo recuerdo constantemente que fue su gracia la que me llamó y la que me hizo apta. Número dos, que es el Espíritu Santo el que me comisiona, me prepara y ayuda para que yo pueda dar frutos. Y número tres, a medida que yo sigo a Jesús, yo lo conozco y yo lo imito. Yo sigo su ejemplo. Aquí vemos cómo la petición no es menos tribulación, sino más constancia. No pide una vida exitosa, sino una digna del Señor, llena de fruto, creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces yo entiendo que Él nos ha calificado para participar de la herencia que pertenece a su pueblo. Esto es una de muchas razones para vivir gozosos. No es la ausencia del problema, es su presencia aún en medio del problema. Pertenecemos al reino de Dios y por ello ejecutamos su plan aun cuando nuestra mente nos dice no hemos sido calificados. Su palabra dice que ya lo fuimos. Y te lo pongo aquí en una grafiquita de la cual compartimos en el curso Libertados por Jesús, la guerra espiritual como nunca nadie te la ha enseñado. Ahí, si quieres participar en estos talleres, nos puedes escribir a info@inspirauniversity.online. Fíjate que aquí nos encontrábamos antes de Jesucristo, en el reino de las tinieblas, viviendo como cerdos, comiendo como cerdos. Ahí es donde nos atraían las cosas de este mundo. Pero cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sacados del fango de las tinieblas, ahí donde el Señor va por esa ovejita perdida y la trae de vuelta al redil. Y ahora estamos en el reino de Dios, donde nuestra autoridad, donde nuestro gobernador de nuestras vidas es Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando muchos creyentes deciden ser trasladados de mente, pero no de corazón? Ahí donde comprendieron el concepto, pero su corazón aún sigue engañándolos. El que empiezan a extrañar su vida de pecado, los vicios, lo que ofrecía, la inmundicia. Entonces tenemos un pie en el lado de las tinieblas y un pie del lado de Dios. ¿Cómo se ve esto? Cuando yo perdono, pero al salir una discusión traigo nuevamente las cosas que ya pasaron. Ahí en donde tengo un pie del lado donde me dice diente por diente, pero tengo el otro pie en donde me dice Jesús ya te perdonó por gracia. En donde voy a la iglesia, pero no soy generoso porque por si no me alcanza, la avaricia me dice no compartas, no des tu diezmo ni tu ofrenda. Pero quiero recibir de una cosecha abundante de la cual promete Dios que abrirá las compuertas.
Date cuenta cómo muchas veces esta tibieza nos impide realmente seguir a Cristo porque queremos tener un pie del lado de las tinieblas y un pie del lado del reino de Dios, donde uso la gracia como licencia para satisfacer los deseos de mi carne. Amados del Señor, no podemos vivir una vida en tibieza espiritual. No podemos tener un pie en las tinieblas y un pie en el reino del Señor, porque hay muchos que estarán estancados, porque necesitamos 2 pies para seguir a Cristo. 2 pies para correr a anunciar las buenas nuevas, 2 pies para comprometerme con Él, no uno allá y uno del otro lado. Colosenses 1, Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Colosenses 1, versículo 15, nos dice quién es el fundamento de la iglesia. ¿Quién es Jesús? Nos dice que cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Jesús es la imagen. Fíjate que antes de grabar este video, yo tuve un sueño. Y en este sueño llegó una persona a mi casa que se identificaba como testigo de Jehová, a querer reclutar a las personas en mi casa. Sin embargo, en mi sueño yo no supe cómo responderle a esta persona. Así que hoy decidí incluir en el contenido de Colosenses qué es lo que creen los testigos de Jehová, quienes probablemente algún día llegarán a tocar la puerta de tu casa y de la cual Dios te hablará a ti para tú hablarles de Jesús, de la Biblia completa, de la cual no está alterada, no se le ha quitado palabras, como veremos, se ha quitado en la Biblia que los testigos de Jehová utilizan. Esto nos va a ayudar a poder llevar la gran comisión no solo a quienes aún no han conocido a Jesucristo, sino a quienes creen haberlo conocido. Este contenido nos ayudará a no ser desviados a una doctrina que parece pura, a una doctrina que parece noble, pero que es una doctrina adulterada. Te lo voy a comprobar usando la Biblia que los testigos de Jehová utilizan. Vamos a ir aquí a la siguiente diapositiva de la cual te preparé para poder explicarte este punto. La Biblia que el testigo de Jehová usa se llama el Nuevo Mundo. Y cuando vemos Juan 1, vemos cómo ha sido alterada. Los testigos de Jehová crearon su propia traducción. Esta traducción se llama el Nuevo Mundo, pero desarma pedazo por pedazo la unidad e igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo. En nuestra versión de la Biblia más usada, que es la Reina Valera, vemos como dice el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el Nuevo Mundo vemos que dice en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. D minúscula, para negar que el Hijo es Dios. Modificaron Juan 1:1 y 18 para no atribuirle la divinidad correspondiente donde Jesucristo ahora aparece como un Dios con minúscula. ¿Qué tiene que ver esto con Colosenses? Justamente también lo hacen nuevamente con Colosenses. Aquí vemos cuando leemos lo que acabamos de leer en Colosenses 1, dice, Él nos rescató de la autoridad de la
obscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos. Nuestra versión no habla de todo lo demás. Cuando agregamos otro, todo lo demás, como en este pasaje que establece a Jesús como el creador de todas las cosas, los testigos de Jehová vieron la necesidad de insertar en corchetes otras, todo lo demás, para promover una falsa doctrina de que Cristo fue creado como otro o todo lo demás, lo cual no se encuentra en el original. Entonces aquí hay algunas preguntas para hoy ganarte a los testigos de Jehová para Cristo. Primeramente, ¿por qué es que los testigos de Jehová se identifican como testigos de Jehová? Cuando los únicos testigos en el Nuevo Testamento son testigos de Jesucristo. Número 2, si Cristo no fuera Dios, ahí donde se presenta con una D minúscula o que habla de todo lo demás, ¿de qué consistiría el amor de Dios descrito en Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hechos 20:28 nos dice la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Dios es Jesús y Jesús es Dios. La Trinidad son uno solo. El Espíritu Santo no es una fuerza como a ellos se refieren, sino es parte de la Trinidad descrita en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nos recuerda, nos enseña, testifica de Cristo, nos habla. No es una fuerza activa, es la misma Trinidad, es el Espíritu de Dios quien mora entre nosotros. Gime, intercede por nosotros, tiene una mente, hace elecciones y puede ser entristecido e insultado cuando se le niega. Vimos también en Filipenses el mes pasado que Dios enalteció hasta lo sumo el nombre sobre todo nombre que es Jesucristo. Y por lo tanto nosotros también lo hacemos. Ahí te dejo esta parte de este video para que tú también te ganes a quienes hoy creen estar siguiendo una doctrina correcta, mas la cual está adulterada. Continuamos leyendo Colosenses 1, versículo 18 en adelante. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y esta es una verdad fundamental para cuando viene la duda si Dios está enemistado contigo. Si lo que hoy estás haciendo no es suficiente, si hoy esta crisis es un castigo porque Dios está distante. Cuando tú reconoces a Jesucristo, pero aún te sientes distante, como si Dios estuviera enojado contigo, si tú le fallaste y ya te arrepentiste y reconociste a Jesucristo, quien borra tu maldad y tu pecado, aquí está la verdad del Señor. Aquí está tu espada para derribar toda mentira. Él hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran, tiempo pasado, sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Cuando venga la culpa a tu mente, trae Colosenses capítulo 1, versículo 22. Yo te estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. En el nombre de Jesús, yo soy libre de toda culpa, porque la palabra lo dice y la palabra no miente. Esto es tomar la palabra como una espada que derriba todo pensamiento necio y mentiroso, y la cual yo puedo presentarme a mi lugar secreto
delante del Padre sin ninguna falta. Pero debes seguir creyendo esta verdad y mantenerte firme de ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, que fuiste perdonado, que fuiste redimido, que fuiste restaurado y que has sido reconciliado con el Padre. Dios no está enojado contigo. En el nombre de Jesús, esta es la buena noticia. Entonces comprendemos quién es Cristo y para entonces comprender quiénes somos en Él y por qué le seguimos y le servimos. Colosenses 1, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Pero Beb, es que no lo comprendo, no sé cómo hablar de él. Bueno, no leas la Biblia sola ni solo. Leemos nuestra Biblia para caminar en esta verdad y amor, inspirado por lo que el Espíritu Santo le está hablando a otros. Y de esto se tratan nuestros grupos pequeños, donde este mes vamos a estar leyendo el libro de Colosenses, compartiendo a cada uno lo que el Espíritu Santo nos ha hablado, para inspirarte a tú enamorarte y a formar este primer hábito. Colosenses 1:26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se está dando a conocer al pueblo de Dios. ¿Y cuál es este secreto? Que Cristo vive en ustedes. Entonces yo someto mi carne al gobierno de quien vive en mí, para proclamar en Cristo sabiduría, esperanza, amor, no desánimo, culpa, vergüenza. Se trata de Cristo y cada mensaje, el fundamento de la iglesia, nunca debe de excluir a Cristo. Por lo cual cada doctrina que intente tocar la puerta de tu casa, si excluye a Cristo, excluye esa doctrina tú. Si no conoces a Jesucristo, yo hoy te quiero invitar a que lo puedas confesar como tu Señor y Salvador. Cada día creyéndolo con tu mente, confesándolo con tu corazón, que Él te redimió, te reconcilió después de estar enemistado por el pecado. Él tomó tu vergüenza, tu culpa, tu maldad, la llevó a la cruz y hoy has sido perdonado. En el nombre de Jesús, mujer de Dios, hoy has sido perdonada. No sigas con la cabeza agachada, porque aquí hoy te corona de gracia y de favor. Y con ello entramos a Colosenses capítulo número 2. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos. Esto es el Espíritu Santo inspirando a Pablo. Esto es lo que Dios quiere para ti, que cobres ánimo, que estés unido con fuertes lazos de amor, que tengas la plena confianza, que comprendas este misterio de la gracia que en el mundo nos enseñan que no lo tenemos que ganar, pero en la Biblia nos enseña que el Señor ya nos lo ha dado a través de Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo a ustedes esto para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. ¿Cómo se ve una congregación que excluye a Cristo? Es una que se vuelve filosóficamente espiritual, información, 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 pero no nos lleva a la transformación. ¿Cómo se ve una congregación sin Jesucristo? Una arrogante que juzga por cómo está tu pelo, como si te maquillaste, si usas pantalón, si comes o no comes, si celebras o no celebras. Eso es una congregación que ha sacado a Cristo de la ecuación. ¿Cómo se ve una congregación que excluye a Cristo? Una que no se diferencia en comparación a cómo el mundo vive. La iglesia de Colosas aún no se había contaminado, pero estaba frente a una desviación doctrinal que se encontraba a sus alrededores. Entonces llega esta carta de Colosenses, el antídoto a toda desviación. Jesucristo, el mensaje no exclusivo para algunos, sino para todo el que lo escucha y lo crea. El que trae la convicción, el que cambia mis apetitos de este mundo para tener los apetitos del Señor, pero no por una lista de imposiciones, de reglamentos o de juicios, sino por la transformación de saber que en el hoy soy acepto, soy amada, soy perdonada, soy escogida y soy parte de su plan para traer a muchos más a Él.
Por ello es tan importante leer nuestra Biblia, guiados por el Espíritu Santo, complementando por ministerios cristocéntricos que nos van guiando, ayudando a comprender este amor. Colosenses 2, libertad y vida en Cristo. ¿Quieres saber cuál es el misterio, la profundidad y el conocimiento? Es Jesús. Crece, permanece, nútrete en Jesús, porque lejos de Él jamás podremos hacer nada. Si tú estás ayunando, pero dejando a Jesús fuera, de nada te sirve. Si tú estás alabando, pero estás dejando a Jesús fuera, de nada te sirve. Si tú estás sirviendo, pero estás dejando a Jesús fuera de esa ecuación, la gratitud de saber lo que Él hizo por ti, ahora tú haces por el prójimo, entonces sería algo completamente vano. Sería un rito, sería una religión. Hoy Jesús busca adoradores en espíritu y en verdad que tengan esta relación de compromiso, de fidelidad, de no olvidar que Él nos llamó porque primeramente nos perdonó y por ello podemos perdonar y llamar a muchos más a sus pies. Cuando tengas una decisión importante, no corras a Inspira a mandar un correo o a poner un comentario, ¿qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Le doy un regalo o no le doy un regalo? La pregunta es, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Ha sido Jesús indiferente contigo? ¿Te ha ignorado? ¿Te ha bloqueado Jesucristo? Ahí está la respuesta de cómo seguir a Jesús, aún en medio de la tribulación, de la persecución, de una crisis matrimonial. Colosenses 2. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la Trinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si todo se trata de Jesús, entonces toda enseñanza debe girar alrededor de Jesús, no excluyéndolo de la Biblia, no excluyéndolo del propósito. Todo mensaje, todo video, todo curso, toda enseñanza, si no te lleva a Jesús, la pregunta es, ¿a qué te está llevando? ¿A los deseos de tu carne? ¿A que esta es tu mejor vida? ¿A un mensaje motivacional vacío, sin propósito, sin guía, sin un líder a quien seguir, sin un maestro perfecto? Desecha esa doctrina. Colosenses 2:12. Este versículo entonces nos lleva al compromiso físico, al compromiso visual que hacemos con Jesucristo, al bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, con Él mediante la fe en el poder de Dios, quien le levantó de los muertos. A medida que hoy en Colosenses estamos aprendiendo a seguir a Jesús, podemos ver que la primera instrucción bíblica es el bautismo por sumersión, en donde eres completamente sumergida en el agua. Si tú le perteneces a Jesús, Él te llama a que te bautices. Ahora, el bautismo no es una obra que te hace salva, es algo que hacemos porque hemos sido salvos. Este acto del bautismo, entonces, es un acto simbólico de lo que estamos viviendo con Jesucristo. Somos sepultados. Cuando Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado por nuestros pecados, por lo cual nosotros sepultamos nuestros pecados, morimos a ellos, los crucificamos y no dejamos que nos manipulen, que nos controlen. Vivimos al viejo pecador. Pero Jesucristo también resucitó al tercer día, por lo cual cuando salimos del agua, de la piscina, del mar, de la tina, del lago, de donde quiera que el Señor te lleve a bautizarte, ahí vivimos una nueva naturaleza, un nuevo comienzo, nacidos de nuevo, identificados con Jesús. Si tú aún no te has bautizado,
yo te quiero invitar a que puedas encontrar tu grupo según tu país. Estos grupos son totalmente gratis. Te quiero enseñar en nuestra página web inspiragt.org. Ahí nuestras amadas moderadoras pondrán en pantalla el cómo llegar a este vínculo. Inspiragt.org, sección Ora por ti. Aquí vas a poder encontrar si tú estás en Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, si eres varón, México, Suramérica, Canadá o en alguna otra parte del mundo que no esté aquí, nos puedes escribir a cada correo indicando que deseas participar en uno de estos grupos. Te cuento que el crecimiento es bastante acelerado y estamos orando por más obreros, por lo cual pedimos tu paciencia. Al que no te respondamos inmediatamente no significa que has sido descalificado o descalificada para participar. Significa que estamos orando para más obreros para darte la bienvenida. Continuamos aquí en cuanto al bautismo. Una vez que estás en uno de estos grupos, puedes indicarle a tu anfitriona que deseas bautizarte. Cada uno de los anfitriones han sido bautizados, por lo cual ellos ahora están comisionados a hacer el mandato de Jesucristo, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual con ellos puedes organizar la fecha, la hora y el lugar donde bautizarte. Continuamos. Colosenses 2. Colosenses 2 del versículo 13 nos habla que fuimos perdonados, que nuestra deuda por cada pecado cometido que nos enemistaba con Dios ha sido saldado, lo cual significa que tenemos una nueva relación con Dios. No trabajamos para pagar nuestros pecados, por lo cual esta crisis matrimonial de la cual estás no es una penitencia, no es una sentencia, porque versículo 14 dice que desde el día que tú reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, se anuló el acta de los decretos que había contra ti por cada error que cometiste, por cada pecado que cometiste, por cada situación adversa de la cual tú participaste en contra de la voluntad del Señor, la cual era contraria a la voluntad del Señor, quitándola de tu vida y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, donde fueron exhibidos públicamente, derrotados porque Jesucristo triunfó sobre ellos. La guerra espiritual que enseñamos en Inspira no es una iglesia militante o una iglesia derrotada. Es una iglesia triunfante basada en Colosenses 2, versículo 14. Seguimos avanzando en victoria, no hacia una posible victoria. Seguimos avanzando creyendo que cada pródigo regresa a casa, porque cuando nosotros fuimos pródigos, el Señor nos trajo de vuelta a casa. Seguimos avanzando en la victoria de Jesús sobre la perfección de Jesús y no la propia. Cuando caemos en pecado con el perdón de Jesús y no con nuestras obras. Y esto es lo que nos lleva a ser una iglesia triunfante. Esto es lo que nos hace seguir orando cuando aún no vemos nada. Porque aquí dice que la victoria, el triunfo fue dado en la cruz, anulando el decreto de divorcio, anulando el decreto de muerte por esa enfermedad, anulando el decreto de toda crisis relacional, de toda crisis económica, de toda crisis de salud, porque Jesucristo triunfó en cada una de estas áreas. Y hoy, cuando a Él lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, participamos de esa victoria, de ese triunfo. Esto es donde tú debes de estar anclado, no en lo que te están diciendo, no en lo que estás viendo. ¿Por qué aquí, iglesia, le crees más al enemigo? Le crees más a la opinión pública que a lo que escrito está, para que no te pierdas en medio de un mundo caído, de un mundo mentiroso, de un mundo cegado. He aquí, esto es seguir a Cristo. No solo de diente para afuera, sino en las malas, cuando la situación está difícil, el regresar, yo no me rindo, yo no paro de orar, yo no paro de creer, porque la palabra dice que tú triunfaste, que tú llevaste cada uno de estos decretos, de estas maldiciones a la cruz, por lo cual mis ojos verán tu victoria aún aquí en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús yo oro, que si algo te queda de Colosenses, sea el creerle a Jesús y vivir para Jesús, porque Él te entregó la victoria para glorificarlo a Él.
Hay muchas victorias tiradas en el suelo de la cual nadie fue a reclamar. Yo oro que esa no seas tú. Yo oro que ese no seas tú, varón de Dios. Recoge esa victoria, cualquiera que sea de la misión que el Señor te entregó. Alíñate y sigue como guerrero, como soldado, como siervo de Jesucristo, hasta ver el triunfo del cual ya fue anunciado en la cruz. Pero ahora tus ojos han de ver en el nombre de Jesús. Por lo tanto, con esta victoria, yo ya no tengo tiempo para estar juzgando a nadie de lo que come, bebe, que celebra, cuando reposa, porque hoy como cuerpo de Cristo, nuestra misión es llevar las buenas noticias. Todo lo demás es añadidura de la cual el Señor también se encarga de transformar, nos recuerda entonces que se trata de seguir a quien es victorioso y no un montón de reglamentos de hacer y no hacer, porque eso es lo que nos lleva a juzgar. Cuando tú estás juzgando, Dios no lo va a hacer porque mira todo lo que consume, mira cómo se mantiene, mira cómo come, mira cómo derrocha, mira cómo anda con la otra mujer viajando. Eso te lleva a juzgar y a desanimarte. Pero cuando tus ojos están fijos en la victoria, en la cabeza de la victoria que es Jesucristo, tú ya no tienes tiempo para dejar que tu fe sea por vista, sino que tu fe sea por la victoria que fue anunciada, escrita y de la cual hoy sigue reinante y triunfante para quienes en él le creen. Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Te lo voy a poner en contexto. Tenemos dos opciones. O seguimos en nuestras propias fuerzas, tratando de memorizar qué usar, qué no usar, qué comer, qué no comer, qué celebrar, qué no celebrar. O podemos hoy, con la gracia que nos fue dada, con la guianza del Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu Santo que cambie lo que se nos antoja. El cambiar nuestro apetito por las cosas de este mundo. Padre, ayúdame que si antes mi apetito corría a la ira, corría alguna adicción, ayúdame, Señor, cambia mi apetito por la música del mundo para de continuidad estar alabándote, adorándote y así realmente seguir a Cristo. Jesucristo tenía el paladar celestial y eso es lo que hoy necesitamos, pero no va a ser en nuestras propias fuerzas. Peor aún cuando ya nuestro paladar fue contaminado por las cosas de este mundo. No es con nuestras fuerzas ni con nuestro ejército, dice Zacarías 4:6. Es con su espíritu, por lo cual hoy, Señor, te pido que cambies mi paladar. Si mi paladar era por vista, te pido que cambies mi paladar de la fe por fe. Ayúdame a quitar mi mirada en las cosas de este mundo, para creerte, para obedecerte y para esperar en ti. Vamos a tomar un tiempo para poder alabar al Señor, para continuar con los últimos 2 capítulos de este precioso libro. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, Señor. Toda rodilla se dobla ante tu presencia. Deja por un momento lo que estás haciendo. No se trata de solo escuchar una canción. Deja ahí lo que estás haciendo, porque vas a adorarle al Rey de Reyes. Vas a cantarle al Todopoderoso. Y quiero que puedas escuchar las palabras que el Señor piensa de ti mediante la Escritura. Deja por un momento ahí tu preocupación, porque Él se preocupa por ti.
En este proceso Él está viendo cómo actúas tú ante la situación, ante la aflicción. Si hay obediencia en tu corazón, si realmente hay una actitud para agradarle a Él, si realmente es Él quien ocupa el primer lugar y no tus deseos. Esto piensa el Señor de tu vida y de tu familia y de todo tu alrededor. Antes que yo te formase, pasado te llevo mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga tú dirás. Mis palabras están en ti. No mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar a los fuertes. Te escogí y tú eres mío. Eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Un profeta de Dios. A veces te preguntas una y otra vez, ¿por qué Dios no me contesta? Y pides ayuda. Y pides ayuda en todo momento y te desesperas. Solo Dios te pide una cosa. Busca primeramente el reino de Él. Ocúpate del reino de Él. Deja de perder tu tiempo. Deja de perder tu tiempo ahí donde estás, llorando. Deja de perder tu tiempo ahí, porque eso es lo que quiere el enemigo. Si estás en este ministerio, es porque Dios ha escogido tu vida para que estés aquí, no porque tú lo buscaste. Recuerda que Jesús escogió a los 12 apóstoles y luego antes los preparó en su palabra y luego lo mandó a las ovejas perdidas. Tú estás siendo preparado para eso. Tú no estás en este ministerio solo para deleitarte. Tú estás en este ministerio para ser preparado, para ir a las ovejas perdidas. Y cuando tú busques tu reino, el reino del Señor, quédate tranquilo que Él va a añadir lo que necesitas. No lo va a hacer antes.
No lo va a hacer antes, lo va a hacer en el momento que Él lo indique. Por eso deja de perder tu tiempo y busca primeramente el reino de Él, su justicia. Y Él va a añadir a su tiempo lo que tú necesitas. Él todo tiene bajo control de sus manos. Pero es necesario que creas. Es necesario que creas que aunque tus ojos no lo ven, el Señor obra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor dice, no piense que aquel que pida dudando va a recibir alguna cosa del Señor. Entonces te invito a que ores, a que le digas, Señor, ayúdame a mi incredulidad. ¿Recuerdas a aquel varón que le dijo, Jesús, por favor, libera a mi hijo? Y Jesús le preguntó, ¿realmente crees que puedo hacerlo? Y él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Jesús. Pero yo creo en ti. Yo creo aunque mis ojos no lo vean. Yo creo en que tú estás obrando en mi vida aunque mis ojos no lo vean. La fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Tengo fe, pero ayúdame, Señor. Muchos dicen, Padre, aumenta mi fe. Padre, que mi fe sea más grande. Pero Jesús dijo, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte, muévete de aquí para allá, y no habrá nada imposible para Dios. Tan solo ten fe. Y justamente de esto se trata los últimos 2 capítulos del libro de Colosenses. Los primeros 2 nos ponen en el contexto de qué es seguir a Jesús. Y los últimos 2 nos ponen en contexto el cómo ayudar a otros a seguir a Jesús. Estamos orando por más obreros en Inspira para poder continuar haciendo la gran comisión. Hay muchas ovejitas anotadas esperando un anfitrión, una anfitriona para poder participar de esta obra redentora, de esta obra transformadora a través de su palabra. Y oro que a lo largo de este video tú seas inspirado, inspirada, convencido y convencida de que el Señor te está llamando a participar, a ser entrenado, a ser promovido, y que todo lo demás de lo cual has estado anhelando, pidiendo, Él se está encargando. Pero es parte de esta temporada el poder recibir su dirección para jamás con nuestras propias manos volver a destruir nuestro hogar. ¿Qué nos mantiene fieles en el Señor? El poder seguirlo y servirlo. Ahora te hago una pregunta para poner en contexto lo que vamos a aprender en los primeros versículos de Colosenses capítulo número 3. ¿Será posible amar la idea de un matrimonio, mas ya no la idea de tener el cónyuge de vuelta en casa? Conectados con la idea del romanticismo, mas no en un romance con nuestra pareja. Y fíjate que esto puede pasar. Podemos estar enamorados de la idea del matrimonio, mas ya no enamorados de nuestro cónyuge. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque así mismo pasa con nuestra relación con Jesús. Podemos estar enamorados de la idea de la gran comisión, de una religión, de hacer la obra, mas no amando realmente a Jesús. El estar tan emocionados por las profecías, esperando ahí que Dios confirme lo que mis oídos quieren escuchar, pero apartarnos de nuestro primer amor. De vuelta a la analogía del matrimonio, es como decir, me he vuelto tan buena esposa que ya no necesito a mi esposo. En Colosenses 1 recordamos quién es Jesús. Colosenses 2 recordamos quiénes somos en Jesús. Ahora vamos hacia Colosenses 3, nuestra vida en Jesús, una que no tiene sentido si dejamos a Jesús fuera de la ecuación, aun si estamos sirviendo, aun si estamos enamorados de la idea de lo que es el cuerpo de Cristo,
Pero si no tenemos a Jesús dentro del motivo y el objetivo principal, nada tiene sentido. Colosenses 3, versículo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses 3 nos recuerda de ver las cosas de arriba, el pensar en ellas, imaginarnos cómo será el que las cosas del cielo sean nuestra motivación, no obtener un cónyuge de vuelta porque me siento sola, porque mis hijos están sufriendo, porque es lo correcto a los ojos de la sociedad. El tener mis ojos puestos en las cosas de arriba, porque se trata de un alma de la cual el Señor me está invitando a ser instrumento en esta historia de redención. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo sé que muchos quisiéramos ya estar en la morada de la cual se nos fue a preparar Jesucristo, pero hay mucha obra aún que completar aquí en la tierra. Y poniendo tu mente hacia dónde vamos, cambia todo por completo, nos ayuda a resistir. Colosenses 3 nos dice entonces, versículo 5, ¿cómo es que podemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba en vez de las terrenales? Haciendo morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El Señor nos recuerda, de ahí también nos sacó Él. De lo que hoy estamos juzgando a alguien más, probablemente también el Señor nos sacó. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Despojad del viejo hombre con sus hechos. Revestid del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Date cuenta que aquí subrayé 3 cosas. Haced morir viene del verbo necrosar y es una palabra muy fuerte cuando decimos haced morir. Esto sugiere que nosotros no debemos simplemente suprimir o controlar los actos y actitudes perversas. Debemos eliminarlas por completo, exterminarlas. Nosotros hacemos morir nuestros deseos pasionales cuando comenzamos a negarnos y considerarlas muertas para nosotros y a nosotros muertos para ellas. Cuando tú comienzas a gratificar, a alimentar, por más chiquito que sea ese apetito, lo que estás haciendo no es haciendo morir los deseos de la carne, sino estás cuidando de ellos, lo cual entonces crece, se activa y comienza a gobernarte. Haz de cuenta la fornicación, para un ejemplo. Cuando yo permito fornicar nuevamente bajo la idea, bueno, nos vamos a casar, yo no estoy haciendo morir ese pecado. Estoy dando rienda suelta a mi cuerpo a que sea gobernado por ese pecado. Te lo pongo en el siguiente contexto. Vamos a ver qué sucede cuando vamos a dejar un mal hábito. La palabra de Dios en Colosenses nos habla no solo de hacer morir, sino dejar. ¿Qué significa dejar? Cuando nosotros vamos a tomar la decisión, uno cada día, sin afanarnos por mañana, sin afanarnos cuántos días más faltan para yo poder dejar ese mal hábito, yo tomo la decisión de ya no participar en las obras de las tinieblas. Esto es entonces para permitir dejar que Dios renueve mi manera de pensar y cambie mis apetitos. Entonces yo puedo comenzar cada día a ser despojado de los viejos hábitos, como me despojaría de la ropa gastada que ya no me queda.
Ahí se va renovando mi conocimiento, siendo reemplazado por el conocimiento de Dios. Vamos a llevar Colosenses 3, versículo del 5 al 11, aplicado a la vida real. ¿Cómo se ve esto de hacer morir, dejar, despojar y renovar hasta el conocimiento pleno? Pongámoslo en el contexto de alguien que tiene el mal hábito, la adicción de fumar. De acuerdo a lo que encontré, 3 pasos sencillos para dejar este hábito que te lleva a la muerte física. Dice que primero tienes que hacer un plan, número 2, seleccionar un apoyo y 3, controlar tu ansiedad. Hablamos de hacer morir. Entonces, cuando yo estoy haciendo un plan para matar el hábito de fumar, yo tengo que intencionalmente fijar una fecha de cuando yo voy a decir hasta aquí. El ya no permitirme tolerar ninguna excusa o el de continuar moviendo esa fecha, porque de lo contrario no estoy haciendo morir la adicción, sino la estoy cuidando y hasta la estoy alimentando. Número 2, vimos que la palabra decía dejad. Entonces me toca dejar personas, lugares y circunstancias que me llevaban al mal hábito y reemplazo lo que he dejado, lo que no me edificaba, lo que me alimentaba la adicción, por ahora el apoyo que me va a ayudar a poder terminar de hacer morir este mal hábito. Sabemos que nuestro primer consolador, ayuda, el que nos guía es el Espíritu Santo. De él dependemos antes que del ser humano. Y número 2, aprendimos la importancia en los grupos de discipulado de la rendición de cuentas. Aquí es donde yo encuentro una persona humana a la cual yo puedo contactar en momentos de debilidad. Esto es lo hermoso de tener un compañero de oración, una compañera de oración, que cuando estoy en mi momento de mayor debilidad, así como cuando Moisés vienen a levantarle sus brazos caídos a Aarón y Hur, yo puedo llamar y contactar para que me levanten en oración e intercesión. Y número 3, vimos que decía renovando nuestro pensamiento. Date cuenta que esto es algo que el Señor nos está pidiendo a nosotros hacer dependiendo de Él. No es que Él lo va a hacer de nosotros, por nosotros. Entonces, cuando yo puedo comenzar a distraer hacia donde mi corazón engañoso corría hacia el mal hábito, yo ahora reemplazco el mal hábito con la lectura bíblica, la oración, el ayuno, todo cuanto aquello yo impida a mi cuerpo regresar en automático a ese mal hábito. Haced morir entonces, puesto con este ejemplo, tiene que ver con intencionalmente planear la ejecución de ese mal hábito, de esa adicción. Alejarme de personas y hábitos que alimentaban ese pecado, renovando y reemplazando esos tiempos, esos momentos donde yo practicaba el pecado con nuevos hábitos cristocéntricos. Ahora a lo mejor tú me podrías decir, Beth, pero si todos pudieran hacer eso, dejarían de fumar. Y entonces mi respuesta para ti es, ¿puedes continuar justificando la vieja naturaleza, cuidándola y alimentándola? ¿O puedes hoy decidir matarla un día a la vez? Continuamos aquí, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vamos con la primera palabra, vestidos como escogidos de Dios. Vestidos significa que yo tengo que ponerme esta nueva identidad. Cuando yo me visto, estoy tomando una decisión de ponerme ropa. Por lo tanto, cuando yo sé que tengo esta nueva identidad, yo estoy tomando la decisión de ponerme, de creer esta identidad cada día. ¿Por qué? No para jactarme, no para enorgullecerme, sino porque somos escogidos de Dios. Esto significa que Dios te ha escogido para algo especial. Yo no puedo ir caminando con la inmundicia del pecado. Su plan fue escogerme. Una palabra que para muchos atemoriza, pero debe ser tomada como una palabra que da consuelo y que ofrece un destino a cumplir maravilloso. Y fíjate que
este destino para el cual tú y yo fuimos escogidos, pide los siguientes requisitos: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Date cuenta que estas cualidades tienen que ver con las relaciones interpersonales entre los hombres. No hay mención de virtudes como eficiencia, inteligencia, diligencia, afán o elocuencia, que es la cual muchas personas me dicen: Beb, yo no puedo servir, no sé cómo hablar en público. Ahí no dice que sea elocuente. Ahí nos da estas cualidades, lo cual no significa que las otras no sean importantes, pero las grandes virtudes básicas del cristianismo son las que gobiernan las relaciones humanas. Date cuenta el porqué de esto. Colosenses 3 nos habla acerca de benignidad. ¿Qué significa benignidad? Los antiguos escritores definían la palabra totes como la virtud del hombre de quien los bienes de su vecino son estimados por él como si fueran propios. Cuando yo estoy en una relación interpersonal con mi grupo de discipulado, yo los estoy estimando como si fueran mis propios hijos, de los cuales son antes hijos del Señor, de los cuales Él me ha confiado. Imagínate cuán importante. Es usado también en el vino, el cual ha crecido en madurez con el tiempo y ha perdido su dureza. A lo mejor hoy te cueste el practicar la benignidad, pero esa es la meta, esa es la mirada en las cuales debemos de poner nuestra vista como meta a alcanzar. También nos habla de humildad y dice Blue Letter Bible que la humildad es el padre de la mansedumbre y de la paciencia. La humildad es el padre de la mansedumbre porque muestra cómo la humildad va a afectar mis acciones hacia los demás. Yo no voy a dominar, yo no voy a manipular, no voy a obligar a otras personas a obtener mis propios fines, aun cuando tenga el poder y la habilidad para hacerlo. Aplicado al matrimonio, a mis hijos, al prójimo. Y la paciencia muestra cómo la humildad va a afectar mis reacciones hacia los demás. Vivimos en un mundo caído, vivimos en medio de corazones lastimados, vivimos en medio de personas que reaccionan con un corazón lastimado, que muy probablemente te van a lastimar. Pero el cómo tú reacciones ya no será con impaciencia, temperamental o lleno de resentimiento, porque tú sabes que es una debilidad, un pecado del cual el Señor está tratando en esa persona y te está usando a ti como instrumento en esa vida. Dios entonces nos advierte, van a haber momentos donde van a tener que soportarse unos a otros, perdonándose unos a otros. Ahí cuando tú tienes una queja contra tu esposo, contra la ovejita que lastimó tu corazón, porque así es como Jesucristo te ha perdonado. Ahora te toca a ti seguir su ejemplo. El entender la forma en que Jesús nos perdonó siempre nos hará más generosos con el perdón y nunca menos generosos. Cuando consideramos la asombrosa deuda que Jesús nos perdonó en comparación de esas deudas pequeñas que otros tienen hacia nosotros, sería una ingratitud el que nosotros no perdonáramos. Y fíjate que el perdón de Dios es muy distinto al perdón del humano. Cuando Dios nos perdona, Dios hace el primer movimiento hacia nosotros con el perdón. Date cuenta que antes que nosotros falláramos, Él ya había muerto en la cruz, resucitado al tercer día para que desde ya fuéramos reconciliados al reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. El perdón de Dios sabe a menudo que vamos a volver a pecar. Y algunas veces de exactamente de la misma manera en cual le pedimos perdón a Dios y Él dijo: te perdono, hijo, no vuelvas a pecar. Pero por el contrario, nosotros somos a veces tan egoístas que para nosotros perdonar estamos dispuestos solo si la parte ofensiva busca el perdón. Date cuenta, eso no es el ejemplo de Jesucristo. Eso es vivir conforme la naturaleza caída, egoísta, vanidosa, vanagloriosa. El hábito del hombre es el de perdonar solo si la parte ofensiva promete solemnemente que nunca va a ser el mismo mal. Pero que cuando nosotros repetimos la misma falta una y otra vez y el Señor nos sigue perdonando. El perdón de Dios
llevó toda la pena del mal que nosotros hicimos contra él. Pero el hábito del hombre, cuando a él le ha sido hecho daño, es que no perdonará a menos que el ofensor se haga responsable de toda la pena del mal que hizo. El hábito del hombre, el de no ofrecer reconciliación si se le ha rechazado una vez. Dios no es así. Y si vamos a seguir a Jesucristo, también la manera en cómo Él perdona. Dios sigue alcanzando a los hombres a reconciliación, aun cuando el hombre le rechaza a Él una y otra vez. El plan de salvación sigue estando presente en el periodo de gracia del cual hoy tenemos la dicha, la bendición de aún estar viviendo en ese periodo de gracia. Pero sabrás, si leíste el libro de Apocalipsis junto a Daniel los días domingos, que habrá el tiempo del juicio justo, por el cual no podemos seguir usando la gracia como una licencia para dejar de perdonar y peor aún para continuar pecando. El perdón de Dios, una vez al ser perdonado, Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. Dios sigue alcanzando a los hombres aún en medio del rechazo. Pero el hábito del hombre es de que no hay confianza. Nunca más en que la persona que le ofendió. El hábito del hombre es no ofrecer reconciliación si se le ha rechazado una vez. Dice Charles Spurgeon, imagínate que alguien ha ofendido gravemente a alguno de ustedes. Pensarías que probablemente le dijeras a él, bueno, sí, yo te perdono, pero yo no puedo olvidarlo. Queridos amigos, ese es un tipo de perdón que tiene una pierna cortada, es un perdón lisiado y no tiene mucho valor. ¿Cómo estás hoy perdonando? ¿Estás perdonando con una pierna cortada y con un perdón lisiado? Pídele al Espíritu Santo que te recuerde cómo tú has sido perdonado por Dios. Y entonces el perdón de tu corazón debería de crecer en generosidad y nunca más disminuir. Continuamos con Colosenses 3. Y sobre todas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí nos está hablando de que nuestro amor debe de ser nuestra prenda exterior. Todas las virtudes que vimos desde el versículo 12 al 13 deben ser la realidad visible que otros vean en nosotros. Esto es uno de los retos más grandes que tenemos, de los cuales deberían de entretenernos de tal manera que ya no tenemos tiempo para ver la paja en el ojo ajeno. Dice, dejen que Dios juzgue, decida, que Dios gobierne nuestros corazones y las decisiones de las cuales, cómo nuestro proceso va a ser llevado a cabo. Entonces la paz individual de la mente, el cual es acompañado de una humilde y certera confianza en el amor de Dios, reemplazará el hábito de juzgar. Juzgar es lo que te roba la paz, en donde tú estás diciendo, Señor, yo lo haría diferente. Señor, yo no permitiría eso. Eso es lo que te quita la paz cuando tú tomas el lugar del juez. Cuando tú puedes orar por un matrimonio, ya no por lo que vas a obtener, sino por lo que en el nombre de Jesús te pertenece a Jesucristo, su alma, por encima de tu matrimonio. Te quiero compartir que los siguientes versículos de Colosenses 3 hablan acerca de los deberes sociales de nuestra vida y comienza dándonos a nosotras las mujeres casadas una instrucción. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo sé que este tema es uno controversial, por lo cual hemos grabado un video en la sección de preguntas frecuentes titulado ¿Seré infeliz si me someto a mi esposo?
4 mentiras que por lo general nos creemos. Pero vamos a poder inspeccionar esta instrucción brevemente en este video mientras estudiamos Colosenses. Cuando el Señor nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, lo primero que viene a nuestra mente es, yo me someteré a mi esposo cuando él haga lo que el Señor quiere. Ahora date cuenta. La Escritura dice como conviene en el Señor. Ahí no define el límite de la sujeción de la esposa. Define el motivo de la sujeción de la esposa. Esto significa que casadas, estad sujetas a vuestros maridos porque es una parte de nuestro deber hacia el Señor. No porque nuestro marido se lo merezca, sino porque es una expresión de mi sujeción con el Padre. Entonces, nos sujetamos porque es conveniente al Señor. Honramos la palabra de Dios y su orden de autoridad. Esta es parte de ser cristiana y estar siendo un discípulo de Jesucristo. Y te digo cómo es que se pone de acuerdo la sujeción cuando hay un desacuerdo. Ahí cuando tú estás en desacuerdo con tu esposo, tu sujeción está siendo probada. Y por desacuerdo no me refiero al extremo de alguien que te invita a pecar o a negar a Dios. Me refiero en las cosas triviales del día al día que en el matrimonio vivimos y que siempre nosotras queremos hacerlo a nuestra manera. Recuérdate, sujétate a tu esposo como conviene en el Señor. El motivo es mi Señor y Salvador y no mi marido imperfecto. Señoritas, quienes están viendo este video, quienes no están casadas, esto es lo que Dios requiere de ti en el matrimonio. Esto es lo que Él espera de ti. Entonces, en lugar de buscar a un hombre atractivo, a un hombre adinerado, en lugar de buscar a un hombre romántico, busca un hombre al cual puedes respetar. La siguiente instrucción es para ti, varón. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aunque las esposas deben someterse a sus maridos, nunca es excusa a los maridos para actuar como tiranos sobre sus esposas. En lugar de eso, un marido debe amar a su esposa. Y fíjate que la antigua palabra griega traducida amarla es ágape. Ágape no denota afecto o una unión romántica. En cambio, denota un amor que cuida, una actitud deliberada de la mente que incluye en sí mismo el bienestar del amado. Te pongo aquí las características de un amor ágape. Y mi amada damita que estás viendo este video, aquí una lista de cómo orar por tu esposo o tu futuro esposo. Varón de Dios. La palabra tiene poco que ver con emoción, pero tiene mucho que ver con el negarse a uno mismo por el bien del otro. El amor ágape es un amor que no cambia. Es un amor que se da a sí mismo sin demandar o esperar un pago. Es un amor tan grande que puede darse al que no ama o al que es poco atractivo. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. El amor ágape da, ama, porque lo quiere hacer. No demanda o espera un pago del amor que se ha dado. Este da porque ama y no ama en orden para recibir. Te cuento que hemos grabado un playlist junto a mi esposito para quienes ya están en un matrimonio restaurado o están fielmente creyéndole al Padre por un matrimonio restaurado. En esta serie titulada Restaurados, hablamos principios bíblicos para llevar un matrimonio conforme al diseño de Dios. Los 3 roles bíblicos que le fue dado a cada esposa y los 5 roles bíblicamente que le fueron dados a los esposos. Dejemos de perecer por falta de sabiduría, usurpando nuestros roles unos con otros y comencemos a alinearnos a la voluntad del Señor, a su diseño bueno, agradable y perfecto. Y vas a comenzar a ver la dicha de lo que es estar casado. La siguiente instrucción es Colosenses 3. Y este es justamente para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Pablo tiene en mente a los hijos en el contexto de esta carta, quienes aún están bajo el techo de sus padres y bajo su autoridad. Para estos no solamente deben honrar a su padre y a su madre, como en Efesios 6:2 dice, sino también obedecerles en todo. Ahora, cuando un hijo ha crecido y está fuera de la casa de sus padres, ya no están bajo la misma instrucción, pero el honrar a mamá y a papá siempre permanecerá siendo la misma instrucción. Entonces, la siguiente viene para los padres, Colosenses 3. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y fíjate que muchas veces he leído, no exasperéis. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Y aquí hay algunas cosas que exasperan a los hijos. Cuando como padres somos demasiados duros, que nunca dan la talla. Sacan 99 y nosotros queríamos un 100. Al ser muy demandantes, al no perdonar, a solamente mostrar ira. La dureza puede ser expresada a través de la palabra o a través de la comunicación no verbal. Esto exaspera a los hijos. Y los hijos que crecen con padres que los exasperan se desalentarán no solo con sus padres, sino asumirán que así es Dios también. Como padres y como madres tenemos un trabajo, una responsabilidad tan grande que el Señor nos ha confiado, que es representarlo a Él correctamente. Y hoy te voy a compartir más adelante un testimonio de lo que sucedió cuando nuestro Padre Celestial fue representado equivocadamente. Cómo un jovencito se convirtió en satánico porque asumió que el pastor que lo había ignorado era la representación de un Dios que lo había abandonado. Si ellos no sienten, nuestros hijos no sienten nuestro amor, nuestro apoyo como debe de ser, ellos van a crecer creyendo que todo el mundo está en contra de ellos. Ahí comienza la rebeldía, amada mamá, amado papá. Esto nos recuerda lo importante que es darle una buena sazón a la crianza de los hijos con mucha gracia. Podría ser que nosotros debemos estar llenos de gracia, ser gentiles, perdonadores y pacientes con nuestros hijos de la forma como Dios lo ha sido con nosotros. Y te quiero compartir que hay una nueva serie en Inspira Junior, así se llama el canal en YouTube, Inspira JR. Y esta serie se llama Solo para Mamás. Aquí tengo el privilegio de poder compartirte un libro maravilloso que se llama Satanás, mis hijos no son tuyos. Y mientras lo vamos leyendo, mis hijos han estado viniendo a participar, a testificar lo que ellos han vivido, los errores que hemos cometido, los aciertos que hemos tenido, los puntos de frustración cuando estuvimos divididos en nuestro hogar, lo que ellos sintieron, las armas espirituales que el Padre nos ha dado, los sueños proféticos que mis hijos han tenido. Muy probablemente la voz de muchos niños que hoy te ayudarán a poder regresar al diseño de Dios para ti como mamá y para ti como papá. Terminamos Colosenses 3 con la instrucción hacia los siervos y a quienes cuidan de los siervos, a los amos. Y fíjate que esta instrucción viene porque por lo general somos tentados a solamente a trabajar tan duro como debemos, pensando en que solo debemos de agradar al hombre. Pero en Colosenses 3, versículo 22, Dios quiere que cada trabajador vea que al final trabajamos para Dios. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con un corazón sincero temiendo a Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Dios promete recompensar a aquellos que trabajan con ese tipo de corazón. Como cristianos que hemos sido revestidos del hombre nuevo, tenemos que ser también justos y rectos como amos de estos siervos. Y no me refiero a que la Biblia acepta la esclavitud. Date cuenta, cuando Pablo escribe Colosenses estaba en medio del Imperio Romano y la mayoría eran esclavos. Pero hoy en día se refiere a quienes tenemos el privilegio de ser jefes, de estar en un cargo con una mayor responsabilidad y tener trabajadores a nuestro cargo. Es una cosa terrible para un jefe el hacer trampa o tratar mal a sus trabajadores y mucho peor para un cristiano hacerlo. Podríamos estar ensuciando el testimonio
de lo que es ser cristiano, un discípulo de Jesús. Podríamos estar manchando el evangelio si olvidamos estas instrucciones. Y con ello entramos a Colosenses capítulo 4. Capítulo 4 comienza versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y fíjate que esta exhortación nos llama a que permanezcamos en oración. Pero date cuenta, hoy te voy a compartir algo esencial para tu vida de oración. Date cuenta que Colosenses 4, versículo 2 dice, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué dice, no dejes de orar, pero tampoco dejes de dar gracias? Y hoy te vengo a compartir con peritas y manzanas por qué es el importante dar gracias. Cuando nosotros estamos orando, debemos de estar orando con fe y no con esperanza. Fíjate que la fe no es lo mismo que la esperanza. La esperanza me habla hacia un futuro. La fe me habla para un presente. Mira aquí las dos escrituras que te comparto. Esperanza nos habla en Salmos hacia que yo no me voy a angustiar, no me voy a inquietar por un futuro. Voy a poner mi esperanza en el Señor. Por el contrario, la fe dice que es la certeza de lo que yo espero, la convicción que ya lo tengo aunque no lo esté viendo. Entonces, muchas veces estamos creyendo que en algún futuro distante eso que pedimos ocurrirá. Y el problema es que si se hace conforme a nuestra fe, ese futuro parece cada vez más alejarse. Pero lo que mueve la mano de Dios no es la esperanza. Lo que mueve la mano de Dios es la fe que dice, hecho está, la certeza que ya lo tengo. Entonces, si hecho está, yo puedo comenzar a dar gracias. Padre, gracias porque ese pródigo regresa a tus pies. Señor, gracias porque él predica tu palabra. Señor, gracias porque nuestro hogar te está sirviendo desde ya. Date cuenta que yo lo estoy confesando como cada día ya está ocurriendo. Y te puedo decir que este fue el caso del padre del hijo pródigo. ¿Cómo es que él ya sabía que el hijo venía de regreso? Tanto así que dice que venía a una distancia muy grande y él sale a recibirlo con los brazos abiertos. Cada día ese padre decidió ejercer la fe y salió a buscar si él ya venía. No fue que dijo algún día y pues aquí lo espero adentro de la casa. Cada día él actuó en fe como si él ya venía de vuelta, hasta que el día llegó. Ahora tú me podrías preguntar, Bev, ¿cómo puedo dar gracias cuando no estoy viendo nada? Y hoy te puedo decir, porque Dios sí lo ve. Y para ello te voy a compartir este video de Joaquina que nos habla. ¿Cómo es que Dios ya lo ve en acción? Mira acá, esta hermosa analogía que Joaquina nos compartió por la plataforma de Twitch, ahí donde compartimos testimonios cada martes. La soberanía de Dios significa que yo hice tontería y media, que yo hice miles de cosas y Dios dijo, con eso voy a tomarlo y voy a construir una ventana, voy a construir estas cortinas, voy a construir esto. Porque aunque tú no lo veas, cuando Dios te da una promesa, Dios te promete esto. Dios te promete la casa completa. Ay. Pero tú solo puedes ver esto. Y hay muchas personas que dicen que a raíz del libre albedrío las cosas no van a pasar. Pero Dios sigue siendo Dios. Y no es que Dios te esté mandando a hacer todas esas locuras que yo hice, porque yo he dicho ya antes que era una loca y que era una atea y que eran cosas horribles, y que a raíz de eso ahora enseño muchas cosas y he aprendido. No significa que fue el plan de Dios decir, quiero que Joaquina sea atea, quiero que sea una loca, quiero que haga todo ese pecado para que con eso pueda tocar fondo, aprender y luego enseñarlo. No significa que en mi libre albedrío yo hice algo malo, pero Dios dijo, yo lo voy a tomar para mi gloria, yo lo voy a tomar para mis planes, yo lo voy a tomar para mí. Lo que tú hiciste en tu libertad, yo con mi soberanía lo arreglo y lo dejo en mis planes. Dios es maravilloso.
Y Joaquina nos viene a compartir, por ello podemos darle gracias, porque aunque yo solo mire un pedacito o no vea nada, Dios sí ya lo vio todo. Él vio el final desde el principio, por lo cual yo puedo confiar en que aún en medio de mis errores que yo decidí cometer, que la otra persona decidió cometer, cuando yo pongo mi confianza en el Dios de lo imposible, yo puedo desde ya dar gracias porque la obra hecha está. Por lo tanto, hoy te pregunto, ¿vas a orar con esperanza o vas a orar con fe? Desde ya dando gracias al Señor porque hecho está. Eso es lo que mueve la montaña, la fe, no la esperanza. Continuamos aquí con la siguiente escritura del libro de Colosenses. Colosenses 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y hoy te quiero recordar que cada pastor, cada maestro, cada anfitriona, cada ministro, cada voluntario de Dios en la obra, necesitamos tus oraciones. Necesitamos tus oraciones para que no nos desviemos, para que no enseñemos falsa doctrina, para que enseñemos la palabra de Dios tan claramente, así con peritas y manzanas como nos gusta. Que sea su palabra transformándonos, transformándote para que no seamos de piedra de tropiezo para nadie. Que sea su palabra la que siempre traigamos en el nombre de Jesús de manera tan clara y tan comprensiva. A cada uno que ya ora por nosotros, por el ministerio Inspira, por nuestra familia, muchísimas gracias. Sus oraciones son esa punta de lanza que va abriendo más camino en el nombre de Jesús para más almas, recibir estas buenas noticias de esperanza, la delicia de leer la palabra del Señor, el inspirar a que sepan que Dios ha dejado el cuerpo de Cristo para exhortarnos unos con otros a hacer su voluntad, su propósito, su plan de redención aquí en la tierra. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Hoy te pregunto, ¿cómo estás interactuando con los no creyentes? Te quiero recordar que cada oportunidad cuenta para que alguien por medio de nosotros conozca a Jesús. Y fíjate que hay algo que jamás voy a olvidar, y es el testimonio de un ex satanista. Probablemente has escuchado hablar de John Ramírez. Gloria al Señor, fue alcanzado, pero no fue así desde un principio. A continuación te voy a poner un pedacito de su testimonio para que veas el por qué es que en la Biblia se nos llaman embajadores de Cristo y el peligro de representar mal el reino celestial. John Ramírez nos cuenta en estos minutos que te voy a compartir por qué decidió volverse un satanista, que seguía a Satanás, que le servía antes de volver a ser alcanzado por el Señor. Pon atención aquí a continuación. Te lo puse en inglés porque a veces la traducción en los subtítulos no es tan fiel, pero sí nos da a entender el por qué él tomó esa decisión a continuación. I was in the schoolyard playing with some friends in the schoolyard, and the pastor came, and they had this band came in, and they were started singing songs, and people started to gather in the schoolyard, and it was an amazing atmosphere, you know, amazing joy in that schoolyard. And I came from a broken home. This pastor is up on stage, and he's talking about some Bible story and some Bible book, and he's talking about how God loves everybody and all this other stuff. And for the first time, I'm getting kind of captivated. Wow, you know, maybe God does love me. Maybe God wants me. Maybe God wants my family. Maybe God wants to touch me and my family. Maybe he wants to change my family around. And I said, well, I can get some of that. I'm going to get some of that because it's coming my way. And this is and the first time ever I felt an incredible love that was indescribable. This pastor's coming off the stage, and
praying for people and touching people. So I said, now it's my turn. Now he's going to touch me. Now Jesus is going to accept me. Jesus is going to show me what love is about. And this pastor passed me by. Never touched me. Never laid his hands on me. He went down the line, and when he came up to me, he passed me by and touched the other person. And I said, well, Jesus don't love me either. My dad don't love me. Jesus don't love me. We come from a broken home. Jesus, he likes the fact my mother gets beat up. He likes the fact that me and my brothers go to bed hungry. He likes the fact that, there's no heat in my apartment. He likes the fact that when we go to school, we reject misfits in school. So this Jesus guy, he's just like my father. He's no difference. He's just like my dad. So I went home broken. I went home sad. I remember that a week later, 2 weeks later, I was at a schoolyard, hanging out, playing with a friend of mine's, and I heard something fell and hit the ground, and it was a voodoo necklace. So I took the voodoo necklace, it had many colors. I took it, I put it on, and the necklace was my first contract with the devil. Si no lograste leer los subtítulos, John Ramírez está contando su testimonio luego de ser alcanzado por el Señor. Él cuenta que antes de haber conocido al Señor, él estaba en la escuela donde llega un pastor y él estaba con la ilusión de conocer a este Dios del cual el pastor estaba hablando. Pero cuando el pastor va de niño en niño, de repente se salta a John Ramírez y en vez de tocarlo, ministrarlo, abrazarlo, decirle que el Señor lo amaba, se salta intencionalmente y va al siguiente. Y en ese momento, quien nadie le había hablado a John de un Dios vivo que ama, que perdona, sino él se había dejado llevar por la mala representación de esa persona, por su cuestión de ser humano, el ser imperfecto. Él a lo mejor no lo vio, se distrajo. No podemos juzgar el por qué lo hizo, pero sí podemos comprender lo que hizo en su corazón. Y él dice, así como ese pastor me ignoró, así probablemente me ignora Jesús. El hecho que mi papá no me ame es porque Jesús no me ama. El hecho de que a mi mamá le pega a mi papá es porque Jesús no la protege. El hecho que estemos pasando hambres es porque Jesús lo permite. Y justamente el día siguiente de este encuentro erróneo con un Dios mal representado del mismo infierno, cae un artículo de vudú y dice John, ahí fue mi primer contrato con Satanás. El testimonio continúa y es impactante, como cada una de las situaciones de nuestra debilidad. El león que quiere ser como un león anda rondando y rugiendo, a ver a quién devorar, en medio de la debilidad de quienes están detrás de un ministerio. Amada ovejita, si este ha sido tu caso, a través de lo que probablemente tú has enviado un correo Inspira y no has recibido respuesta. Has estado esperando una compañera de oración y no has recibido respuesta. Estás esperando entrar a un discipulado y no has recibido respuesta. Nada tiene que ver con que Dios no te esté contestando. La realidad es que en Inspira estamos creciendo tan rápidamente que necesitamos más obreros. Y Dios, quien ya los envió, ahora estamos orando que ellos crean que Dios ya los capacitó y los envió. Cuando tú no recibas respuesta, no es porque Dios no te ama o que Dios te rechaza. Eso es mentira. Es porque detrás de cada ministerio habemos personas imperfectas, haciendo nuestro mejor esfuerzo, el cual no se da abasto por la necesidad de nuestros hermanos en un mundo caído. Dios te ama. Y la mayor representación, la mejor, la perfecta de su amor, se llama Jesucristo. Todos los demás somos personas aún siendo perfeccionadas. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús, que hoy sepas esta verdad y no caigas en el error del cual John Ramírez nos vino a testificar, porque fue alcanzado luego de tanto tiempo estar en las tinieblas. Y hoy viene a sacar a la luz cómo opera el rechazo, la ofensa, para desviarnos del verdadero Dios de la Biblia. ¿Tú quieres conocer a Dios? No nos mires a nosotros, mira a Jesús. Y amados voluntarios,
Hay muchos que tal vez no van a ver este video o escuchar el testimonio, no van a leer su Biblia. He aquí la importancia de hacer nuestro mejor esfuerzo, de ser esforzados y valientes para nunca representar mal al Dios viviente, para nunca ser piedra de tropiezo, para que alguien termine en el camino ancho como John Ramírez nos lo vino a testificar. La última parte de Colosenses nos habla acerca de muchos nombres de los cuales se mencionan en la Biblia. Termina con saludos a cada uno de los cuales participaron de este capítulo en la historia de Dios. Y esta parte de Colosenses nos hace ver que la Biblia no es como una enciclopedia, sino es un libro inspirado por Dios que incluye a cada uno que Dios usó para llevar a cabo su propósito de amor. Amados y amadas del Señor, cada uno somos parte de la historia de amor, la oración contestada de alguien más. Somos parte de la restauración personal y matrimonial por la cual Dios te ha inspirado a orar. Y así te cuento que también tu nombre y mi nombre está escrito en el libro que aún se está escribiendo en el cielo. Uno que algún día juntos leeremos y nos gozaremos por la victoria de papá, una de la cual nos invitó a participar. Mi oración por ti, que el libro de Colosenses sea un libro de instrucciones precisas, entendibles, de qué significa ser discípulo de Jesucristo. La gran responsabilidad que se nos ha entregado, un talento que no podemos esconder porque se nos pedirá cuentas. A cada uno, gracias por haber estado conectados. Si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones a cada uno.